El gato negro. Autor: Edgar Allan Poe. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de historias reales y relatos de terror. Hoy les traigo una historia clásica, escrita hace más de 150 años por uno de los maestros del género, pero que sigue siendo igual de aterradora hoy en día. Esta historia te hará dudar de tu propia cordura y te hará mirar con otros ojos a los animales que te rodean. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para apoyarnos y seguir trayendo contenido increíble y seguro para todos. Ahora sí, ponte cómodo, baja el volumen de las luces y prepárate para escuchar. Así empieza. El gato negro. No espero ni pido que alguien crea esta extraña, aunque sencilla historia que voy a relatar. ¿Estoy loco? ¿Acaso mi mente se ha vuelto delirante? Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana moriré, y hoy quiero liberar mi alma. Quiero contarles, simplemente, sin comentarios y sin palabras grandiosas, una serie de simples sucesos domésticos. Sus consecuencias me han aterrorizado, me han torturado y finalmente me han destruido. Pero no intentaré explicarlas. A mí solo me han causado horror, pero a la mayoría de las personas les parecerán menos terribles que grotescas. Quizás, más adelante, haya alguna inteligencia que reduzca mi fantasía a algo común, alguna inteligencia más calmada, más lógica y mucho menos excitable que la mía, que comprenda que lo que yo cuento con tanto terror no es más que una simple y natural sucesión de causas y efectos. Desde mi infancia, me distinguí por la docilidad y la ternura de mi carácter. Mi amor por los animales era tan grande que mis padres me permitían tener toda clase de mascotas. Pasaba horas y horas jugando con ellos, y era mi mayor felicidad darles de comer y acariciarlos. Esta peculiaridad de mi carácter creció conmigo, y cuando me hice hombre, fue una de mis principales fuentes de placer. Para aquellos que han amado a un perro fiel e inteligente, sobra explicarles la intensidad o la dulzura de esa satisfacción. Hay algo en el amor desinteresado y abnegado de un animal, que llega directamente al corazón de quien ha tenido frecuentes ocasiones de comprobar la amistad mezquina y la fidelidad quebradiza del hombre común. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi esposa una disposición semejante a la mía. Viendo mi afición por los animales domésticos, no perdía ocasión alguna de procurarme los más agradables. Tuvimos pájaros, un pez de colores, un perro hermoso, conejos, un monito pequeño, y un gato. Este gato era un animal extraordinariamente grande y hermoso, totalmente negro, y dotado de una inteligencia asombrosa. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo tenía mucha superstición, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. No es que ella fuera nunca seria en esto, lo digo solo porque me acuerdo, nada más. El gato se llamaba Plutón. Era mi favorito y mi compañero de juegos. Yo solo le daba de comer, y él me seguía por toda la casa. Incluso me costaba trabajo impedir que me acompañara por la calle. Nuestra amistad duró así varios años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, por culpa del demonio del exceso, porque no me avergüenzo de llamarlo así, sufrieron un cambio terrible y radical. Me volví día a día más melancólico, más irritable, más indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué a usar un lenguaje brutal con mi esposa. Finalmente, incluso llegué a pegarle. Mis animales, naturalmente, sintieron el cambio en mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a maltratarlos. A Plutón, sin embargo, todavía le tenía suficiente respeto para evitar golpearlo, aunque no tenía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono o incluso al perro, cuando por casualidad o por cariño se me acercaban. Pero la enfermedad me iba ganando. ¿Qué enfermedad es peor que el alcohol? Al final, hasta el propio Plutón, que ya estaba viejo y por lo mismo un poco gruñón, hasta él empezó a sentir los efectos de mi mal carácter. Una noche, cuando volví a casa completamente borracho, me pareció que el gato me evitaba. Lo agarré, pero él, asustado por mi violencia, me hizo una pequeña herida en la mano con los dientes. La furia del demonio se apoderó de mí inmediatamente. Ya no me reconocía. Mi alma original pareció volar de mi cuerpo, y una maldad perversa, exagerada, alimentada con el yin, agitó cada fibra de mi ser. Saqué de mi bolsillo una navaja, la abrí, agarré al pobre animal por el cuello, y deliberadamente, le corté uno de sus ojos. Cuando recobré la razón, cuando me desperté de la borrachera, cuando sentí el horror de lo que había hecho, traté de olvidarlo con más bebida. Pasaron unas semanas y el gato se curó, pero la herida era terrible. Tenía el ojo vacío. Sin embargo, ya no parecía sufrir.
Andaba por la casa como siempre, pero, como era de esperarse, huía despavorido en cuanto me veía acercarme. Tenía todavía bastante corazón para sentir dolor al ver que aquella criatura que antes me amaba, ahora me tenía horror. Pero el sentimiento de repugnancia se transformó en odio. Y entonces apareció el espíritu de la perversidad. De esa perversidad absoluta que hace que el hombre cometa actos solo por el hecho de que sabe que no debe hacerlos. Por esa razón, un día, le puse una soga al cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con lágrimas en los ojos, con el corazón lleno de remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que me había amado, porque sabía que no me había dado ningún motivo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que ponía en peligro mi alma eterna, hasta colocarla más allá del alcance de la misericordia infinita de Dios. Esa misma noche, me despertaron gritando que la casa estaba en llamas. El fuego destruyó todo. Mis bienes, mis recuerdos, todo se perdió. Al día siguiente fui a ver las ruinas. Todo el mundo se había derrumbado, menos una pared. Era la pared del cabecero de mi cama, una pared delgada que acababan de reconstruir. Vi que había mucha gente reunida alrededor. Me acerqué y me quedé helado. En la blanca superficie de esa pared, había grabada en relieve la figura de un gato gigante. La figura era perfecta. Alrededor del cuello del animal, tenía una soga. Cuando vi esto, sentí terror y espanto. Pero poco a poco encontré una explicación lógica. Recordé que había ahorcado al animal en el jardín pegado a la casa. Al dar la alarma de incendio, el jardín estaba lleno de gente. Alguien debió cortar la cuerda y tirar el cuerpo del gato por la ventana abierta hacia mi cuarto, para despertarme. Y al derretirse el resto de las construcciones, el animal quedó aplastado contra la pared fresca, y la cal de la mezcla, junto con el fuego y el amoníaco del cadáver, grabaron la imagen tal como yo la veía. Aunque mi razón me explicaba esto, mi alma seguía impresionada. Aquella visión fantástica había producido en mí una impresión profunda. Empecé a lamentar la pérdida del animal, y empecé a buscar en los tugurios donde frecuentaba ahora, otro gato parecido para reemplazarlo. Una noche, estaba yo sentado en una taberna inmunda, cuando de repente llamó mi atención algo negro sobre la cabeza de uno de los toneles enormes de yin que había ahí. Estaba mirando fijamente la parte superior del tonel durante varios minutos, y lo que me sorprendió era no haber visto antes aquello. Me acerqué y lo toqué. Era un gato. Un gato muy grande, tan grande como Plutón, y parecidísimo a él, excepto en una cosa. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una mancha larga y blanca, aunque irregular, que le cubría casi todo el pecho. Cuando lo toqué, se levantó enseguida, ronroneó fuerte, se frotó contra mi mano y pareció contentísimo de verme. Era exactamente lo que estaba buscando. Le propuse al dueño del lugar comprárselo, pero el hombre dijo que no era suyo, que no lo conocía de nada, que nunca lo había visto antes. Me lo llevé a casa. Se adaptó perfectamente, se volvió inmediatamente el favorito de todos en la casa. Y al poco tiempo, sentí un odio y un terror terribles hacia él. Justo lo contrario de lo que yo quería. Por alguna razón que no entiendo, su cariño hacia mí aumentaba cada día más. Me seguía a todas partes con una insistencia que es difícil describir. En cuanto me sentaba, se acurrucaba debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias odiosas. Si me levantaba para caminar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer, o clavando sus largas y afiladas uñas en mi ropa, trepaba hasta mi pecho. Aunque en el fondo deseaba matarlo de un golpe, me detenía el recuerdo de mi crimen anterior, y sobre todo, se los confieso, le tenía miedo. No era miedo a un dolor físico, pero ¿cómo explicarlo? Me daba vergüenza confesarlo, incluso aquí en la cárcel, incluso a punto de morir, pero la verdad es que la criatura me llenaba de pánico. ¿Y por qué? No era solo por la mancha blanca. Poco a poco, esa mancha blanca había cambiado de forma. Ahora ya no parecía una mancha cualquiera. Tenía exactamente la forma de algo que me hace temblar solo de nombrarlo, tenía la forma de la horca. El instrumento del terror y del crimen. Del sufrimiento y de la muerte. Y yo estaba condenado. Condenado a vivir con esto en carne viva. Un monstruo, una bestia, cuyo compañero yo había matado, y que ahora venía a atormentarme. El odio y el miedo crecieron hasta volverse insoportables. Una tarde, estábamos en la bodega de la casa, bajamos por unas compras. El gato me seguía escaleras abajo, y casi me hace caer. Esto me sacó de quicio. Agarré un hacha, y olvidando todo el terror que me tenía, le tiré un golpe. Hubiera muerto al instante, pero mi esposa me agarró la mano para detenerme.
Esa intervención despertó en mí una furia diabólica. Liberé mi brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta en el acto, sin dar un gemido. Cometí el crimen, y ahora pensé fríamente en cómo ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche, porque los vecinos me verían. Entonces tuve una idea. Vi que las paredes de la bodega eran de ladrillo viejo y el revoque estaba blando. Saqué los ladrillos de un rincón, metí el cuerpo de mi mujer, volví a poner todo como estaba, tapé, enlucí, y quedó perfecto. Nadie hubiera notado nada. Luego busqué al gato para matarlo, porque estaba decidido a acabar con esa vida odiosa. Pero no estaba. Había desaparecido después del golpe. Se había ido, asustado por mi violencia. Sentí un alivio inmenso, una paz enorme. Llegó el día cuarto, luego el quinto, y la bestia no apareció. Respiraba otra vez libre. El monstruo había huido para siempre. Era feliz. Mi crimen pesaba poco en mi conciencia. Pasaron varios días. La policía vino a investigar la desaparición de mi mujer. Los registré por todas partes, nada encontraron. Todo estaba perfecto. Yo me sentía tan seguro, tan triunfador, que no cabía en mí de gozo. Señores, les dije, me alegra mucho que todo esté aclarado. Les deseo buena salud y un poco más de prudencia. Por cierto, caballeros, esta casa está construida muy sólidamente. Y aquí, por pura fanfarronada, dije golpeando con un bastón que tenía en la mano, justamente sobre la pared donde estaba el cadáver de mi esposa. Esta pared. ¡Qué bien hecha está! En el momento en que bajó mi mano, se escuchó un sonido. No era un grito. Era un aullido. Un grito medio ahogado, medio roto, como si saliera del fondo de la tierra. Primero fue un chillido agudo, luego un lamento, y finalmente un sonido continuo, horrible, desgarrador, infernal. Quedé petrificado. Me tambaleé y toqué la pared. Los policías, asustados al principio, luego horrorizados, empezaron a tirar los ladrillos. La pared se cayó entera. El cadáver estaba ahí, de pie, frente a ellos, ya negro y podrido. Y encima de su cabeza, con la boca roja abierta y el único ojo de fuego brillando, estaba sentada la bestia horrible. Me había tendido una trampa. Me había hecho matar, y luego me había delatado a los verdugos. Esa cosa era la que había gritado. La había emparedado con ella. Y aquí termina esta historia terrible. ¿Qué nos quiere enseñar este relato? Nos enseña que el mal que hacemos nunca queda oculto. Nos enseña que el alcohol y la ira nos transforman en monstruos, capaces de destruir lo que más amamos. Y nos enseña algo más aterrador, que existe algo llamado conciencia, que no nos deja descansar ni un solo segundo después de haber hecho daño. Podemos engañar a la policía, podemos engañar a los vecinos, podemos intentar engañarnos a nosotros mismos diciendo que no fue nada, pero la verdad siempre sale a la luz. A veces, como en esta historia, sale de la forma más espantosa posible. El gato negro no era solo un animal. Era el reflejo de nuestra propia maldad, el recuerdo vivo de nuestros errores que nos persigue hasta el final. Espero que hayan disfrutado y sentido el terror de este clásico de dominio público. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles lo mejor, de forma segura y legal. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video con sus amigos. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció el final? ¿Hubieran imaginado algo así? Muchas gracias por acompañarme durante este tiempo. Cuídense mucho, tengan cuidado con lo que desean y recuerden, lo que se hace en la oscuridad, tarde o temprano sale a la luz. Hasta la próxima.